Buenas tardes a todos. Nuevamente les habla su profesor Carlos Eduardo Villegas Media y hoy les voy a hablar sobre el análisis de políticas públicas. Ante que todo, ¿qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son todas aquellas acciones que el Estado toma con la finalidad de intervenir en la sociedad a fin de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Aspectos que van desde la política de seguridad y defensa, la política de relaciones exteriores, la política en materia de salud, pasan por la intervención del Estado. Pero ¿cómo se realiza esa intervención? El Estado interviene de múltiples maneras. Puede ser de una manera regulando acciones que realizan los particulares o incentivando acciones no solamente de los particulares sino del Estado. ¿Qué otras estrategias utiliza el Estado? Por ejemplo, hace mesas de trabajo, mesas de diálogo para tocar temas álgidos, lo que se llama como políticas públicas de carácter abierto, salud, educación. Hay temas de políticas públicas que no pueden ser abiertos. Ejemplo, la política exterior, la política de seguridad y defensa de una nación no puede ser abierta porque al haber aspectos de seguridad y defensa no se puede permitir el acceso a diferentes opiniones o criterios en torno al mismo. Ahora bien, pasemos a estudiar un poco lo que es la historia de las políticas públicas. Las políticas públicas son de reciente edad. ¿Por qué? Es a raíz del año 1929, a raíz de la Gran Depresión o el crack de 1929 en la Bolsa de Valores de Wall Street de Nueva York, el Estado o el sistema capitalista mundial tomó la iniciativa de modificar muchas reglas del juego, y donde surge la figura del presidente Franklin Delano Roosevelt, en donde incentiva la figura del New Deal o el nuevo acuerdo, como se dice en el norteamericano. ¿Qué es lo que se busca el New Deal? Incluir a los más desamparados, a las personas más desasistidas con diferentes políticas asistenciales, y ahí es donde interviene el Estado asistencialista, el Estado intervencionista o el Estado propulsor o de carácter socialdemócrata, que busca que la sociedad sea más justa, más humana. Ahora bien, cuando hablamos de las políticas públicas y de la intervención del Estado, tal como se hace referencia en cuanto a la historia de la misma, decimos que es a raíz de 1950 con diferentes intervenciones como por ejemplo la escuela norteamericana, la escuela canadiense y la escuela francesa, que crean todo un criterio y una doctrina en lo que es las políticas públicas. ¿Por qué? Porque a raíz de esa fecha, a raíz de ese planteamiento de 1921 hasta la presente, hay figuras como la de James Buchanan con su famoso libro Public Choice, o de Gordon Tullock y de otras figuras más y de otros matemáticos, como por ejemplo todas las teorías de la matemática aplicada a la ciencia política y a las tomas de decisiones, que han fortalecido este criterio y por ende han hecho una evolución de la misma. Ahora bien, luego de este breve planteamiento histórico y de carácter doctrinario, pasemos a hablar un poco ya de lo que es el ciclo de las mismas. Pues. Como podemos observar, las políticas públicas están conformadas por tres aspectos: la planificación, la implementación y la evaluación, lo cual por supuesto, como puede observarse, es un ciclo de las políticas públicas. Pero ¿qué es lo que se busca con ese ciclo? Una mejora continua en la calidad de vida de los ciudadanos y por supuesto una reingeniería constante en que el Estado pueda mejorar su proceso. Me explico. Para realizar esa actividad hay que tener indicadores de gestión, hay que tener indicadores de evaluación de las políticas públicas que nos permitan determinar si los resultados en la planificación o en lo que se estimó que se iba a ejecutar efectivamente se dio. Si no se da, hay que hacer una reingeniería y por ende los planificadores o los analistas de políticas públicas tienen que hacer unas propuestas para mejorar las mismas. ¿Y en qué consiste en esa mejora? En efectivamente lograr de una manera eficiente y efectiva que los objetivos que los cuales se plantearon los decisores públicos se logren. ¿Qué puede ser? Más justicia social, reducción de la pobreza, el alcance de muchas medidas no solamente de carácter asistencialista, sino ya más de carácter estructural para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y hacer que la sociedad sea más justa, que al fin de cuentas es lo que buscan las políticas públicas. No solamente las políticas públicas intervienen en la sociedad de esa manera de carácter social, sino también tenemos en la política económica. Por ejemplo, una buena política pública es una buena política antiinflacionaria, una buena política económica que busca que la sociedad o que la redistribución de la riqueza sea más justa. ¿Y eso se logra cómo? Con la conjunción del Estado, la sociedad, los particulares y por ende, por supuesto, los analistas o decisores de políticas públicas. Muchas gracias por la atención prestada y que tengan muy buenas tardes.